Desde que llegué al piso en Lavapiés, supe que aquello no sería un simple alquiler, sino un campo de batalla silencioso. Las escaleras crujían con cada paso que daba, y el olor a humedad se mezclaba con el aroma del pan recién horneado que llegaba desde la panadería de la esquina. La mochila que cargaba estaba repleta de apuntes y libros de la universidad, y cada vez que subía esas escaleras sentía una mezcla de ansiedad y anticipación que no lograba disipar. El piso era pequeño, con paredes desconchadas y una caldera que emitía ruidos extraños, pero tenía encanto. Sin embargo, algo en la manera en que don Marcelo, el casero, manejaba cada detalle me hacía sentir vulnerable desde el primer instante. Don Marcelo tenía una sonrisa que pretendía ser amable, pero que en realidad resultaba fría y calculadora. «Buenos días, guapa», me dijo la primera vez que nos encontramos en la escalera, y aquella frase me incomodó de inmediato, como si fuera una advertencia disfrazada de cortesía. Cada vez que aparecía, revisaba el piso y mis movimientos con una mirada evaluadora que parecía querer descubrir cualquier fallo. Las conversaciones con él siempre estaban cargadas de tensión. Cada correo electrónico o mensaje de WhatsApp era respondido con excusas vagas, promesas incumplidas y un aire de superioridad que me provocaba una mezcla de rabia e impotencia. Me costaba no perder la paciencia, pero también sabía que reaccionar con impulsos solo lo haría más fuerte y me dejaría en desventaja. Una noche, después de un día agotador en la universidad, decidí enfrentar la situación. Fui hasta su despacho en Chamberí, un lugar diminuto, con muebles viejos y olor a tabaco, donde los papeles se amontonaban sin orden. Intenté mantener la calma mientras explicaba mis derechos como inquilina y mencionaba las obligaciones legales que tenía como propietario, pero él se limitó a apoyarse en el escritorio con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora y me dijo que allí mandaba él y que no había nada que pudiera hacer. Aquella frase se quedó resonando en mi cabeza, mezclándose con la frustración, la impotencia y un impulso creciente de no dejarme pisotear. A partir de ese momento, decidí observarlo con atención, estudiando sus hábitos, horarios y la manera en que trataba a otros vecinos e inquilinos. Cada excusa, cada mirada condescendiente, cada factura retrasada se convirtió en una pieza de información que podía ser útil más adelante. No se trataba únicamente de reclamar una reparación o exigir respeto. Se trataba de entender la lógica de alguien que parecía disfrutar de la manipulación y la negligencia, y de planear cómo podía enfrentarlo de manera estratégica. Una tarde lluviosa, mientras él estaba ocupado revisando otra propiedad, tuve la oportunidad de examinar su ordenador, que había quedado desbloqueado. Allí encontré documentos con quejas de otros inquilinos, capturas de conversaciones y registros de pagos atrasados que evidenciaban un patrón de abuso y negligencia. Todo estaba al alcance de mi mano, esperando ser utilizado con inteligencia. Decidí no actuar de inmediato, porque sabía que la paciencia sería mi mejor arma, y que precipitarme podría arruinar mis planes. Durante los días siguientes, me dediqué a investigar su reputación en redes sociales y foros de vecinos. Encontré testimonios prácticamente idénticos al mío. Quejas sobre la caldera, filtraciones, promesas incumplidas, actitudes arrogantes y manipuladoras. Comprendí que no estaba sola en aquello, y que podía utilizar esta información a mi favor. Mientras caminaba por la Gran Vía con el paraguas resistiendo la lluvia y el viento, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La impotencia se transformaba en determinación. Cada pequeño detalle se convirtió en una pieza de un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Empecé a registrar horarios, a anotar conversaciones y a planear movimientos posibles. La rutina diaria dejó de ser una carga y se convirtió en un laboratorio de observación. Cada interacción con don Marcelo, cada excusa o retraso, alimentaba mi estrategia. Entendí que podía recuperar el control de mi espacio y de mi vida, y que cada acción debía ser medida, calculada, como si cada paso fuera parte de una partida de ajedrez. Con cada día que pasaba, la sensación de vulnerabilidad cedía terreno a una especie de empoderamiento silencioso. Aprendí a leer sus gestos, sus miradas y su lenguaje corporal. Cada pequeño error que cometía era un indicio de su arrogancia y su sobreconfianza, y yo estaba lista para usar eso a mi favor cuando llegara el momento adecuado. Los días posteriores a mi visita al despacho de don Marcelo estuvieron llenos de una mezcla extraña entre ansiedad y determinación. Cada mañana me despertaba pensando en la estrategia, en cómo podía utilizar toda la información que había reunido a mi favor sin que él se diera cuenta. No era solo cuestión de reclamar lo que me correspondía,
sino de demostrar que alguien tan negligente y manipulador como él no podía salirse con la suya sin consecuencias. Comencé a organizar los documentos que había copiado de su ordenador, a clasificar las capturas de pantalla de mensajes de otros inquilinos y a hacer un registro detallado de las fechas de cada incumplimiento, cada excusa, cada amenaza velada. Era como si estuviera armando un expediente contra alguien que siempre había actuado con impunidad. Decidí también acercarme a los vecinos. La primera fue Carmen, una mujer mayor que vivía en el piso de al lado y que siempre había recibido maltrato por parte de don Marcelo. Su apartamento tenía filtraciones constantes, y ella me contó cómo había tenido que arreglarlas por su cuenta varias veces. Me mostró fotos de los desperfectos, y me explicó que durante años había intentado que él cumpliera con su responsabilidad, pero que siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Mientras escuchaba su relato, sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque alguien más había sufrido lo mismo, y alivio porque ahora podía construir alianzas y comprobar que mi lucha no era aislada. Luego fue el turno de Javier, un joven que había vivido en el piso de arriba y que me confesó que don Marcelo tenía un historial largo de retrasos en el pago de servicios básicos y amenazas disfrazadas de advertencias. Me mostró un grupo de WhatsApp de vecinos donde constantemente se quejaban de la falta de mantenimiento, de recibos mal calculados o de inspecciones sorpresa que resultaban intimidantes. Esa red de información fue un hallazgo crucial. Cada mensaje, cada captura, cada comentario se sumaba a mi conocimiento sobre sus prácticas y me daba más herramientas para actuar de manera estratégica. Mientras recopilaba toda esta información, empecé a reflexionar sobre la transformación que estaba viviendo. La chica insegura que había entrado en ese piso semanas atrás comenzaba a convertirse en alguien más calculador, más consciente de sus derechos y de su capacidad de acción. Cada conversación, cada observación, cada detalle registrado alimentaba no solo mi estrategia, sino también mi confianza. La sensación de vulnerabilidad se desvanecía poco a poco y era reemplazada por un entendimiento claro. Podía jugar sus propias cartas y, si lo hacía con inteligencia, terminaría en una posición de ventaja. En paralelo, empecé a interactuar con las redes sociales y portales de vecinos de manera más activa. Creé perfiles falsos para seguir sus movimientos y descubrir posibles patrones. Me di cuenta de que don Marcelo era descuidado con su reputación en línea. Algunos comentarios negativos eran ignorados, otros respondidos con arrogancia, como si no le importara el descontento de los inquilinos. Esa arrogancia sería clave más adelante. La sobreconfianza de alguien que subestima a los demás siempre deja puertas abiertas para quienes saben observar y actuar. El fin de semana, mientras revisaba los documentos que había copiado y comparaba fechas, empecé a elaborar un plan más concreto. Necesitaba evidencia tangible de sus negligencias y abusos, algo que fuera imposible de ignorar o reinterpretar. No bastaba con tener capturas de WhatsApp. También era necesario tener fotos, registros de pagos, comprobantes de incidencias y testimonios escritos de vecinos. Cada pieza que añadía reforzaba la idea de que, cuando llegara el momento, tendría un expediente sólido, meticulosamente organizado, que demostrara que sus excusas eran meras mentiras y que su fachada de casero diligente era una ilusión. Al terminar aquel día, mientras caminaba por la Plaza Mayor bajo la luz amarilla de los faroles y el rumor constante de la ciudad, sentí que algo en mí había cambiado de forma irreversible. No era solo la rabia o la frustración lo que me impulsaba, sino una especie de claridad mental, una sensación de control que antes me resultaba desconocida. Cada paso que daba, cada conversación que mantenía con vecinos, cada observación que registraba, formaba parte de un camino hacia algo mucho más grande que simplemente reclamar una reparación. Se trataba de justicia, de dignidad, de demostrar que alguien como don Marcelo no podía actuar con impunidad y que cada acción tendría su consecuencia. La estrategia comenzaba a tomar forma en mi mente, y aunque todavía quedaban días de observación y preparación, podía sentir la fuerza de lo que estaba construyendo. La rutina del piso, que antes era un recordatorio de negligencia y miedo, se había convertido en un laboratorio donde cada detalle contaba, y donde yo empezaba a ser la protagonista de mi propia historia de resistencia y planificación meticulosa. Los días posteriores a la recopilación de información se convirtieron en un ejercicio constante de observación y cálculo. Cada vez que don Marcelo aparecía en el edificio, prestaba atención a cada gesto, cada mirada, cada palabra que pronunciaba.
Su manera de caminar por el pasillo, como si dominara un territorio que no le pertenecía, su tono de voz con los vecinos y su falsa cordialidad conmigo me daban pistas sobre sus métodos y sus debilidades. Me di cuenta de que no podía limitarme a reaccionar. Debía anticiparme a sus movimientos, comprender sus patrones y planear cada acción como si fuera un juego de estrategia. Cada encuentro con él era una oportunidad para reunir datos, confirmar sospechas y fortalecer mi posición. El primer paso concreto que decidí dar fue documentar la situación del piso de manera rigurosa. Compré un cuaderno y una cámara discreta y comencé a registrar cada desperfecto, cada fallo de la caldera, cada grieta en la pared, cada gota de agua que caía sin remedio. No se trataba de exagerar ni de inventar problemas. Se trataba de evidenciar la realidad que él ignoraba o negaba constantemente. Cada foto y cada anotación se convertían en pruebas que reforzaban lo que había observado en su ordenador y en los testimonios de los vecinos. Sabía que con todo aquel material podía demostrar que su negligencia no era accidental, sino sistemática. Al mismo tiempo, empecé a coordinarme con algunos vecinos que confiaban en mí. Carmen, con su paciencia infinita y su memoria detallada, me contaba fechas y situaciones que había vivido durante años, mientras que Javier me mostraba conversaciones y recibos que confirmaban que don Marcelo había actuado de manera irregular en varias ocasiones. No eran solo relatos, eran piezas que, ensambladas, formaban un cuadro completo de su manera de operar. Me sorprendió darme cuenta de cómo todos habíamos convivido con pequeños abusos, con amenazas veladas, con mentiras que él consideraba inofensivas, y cómo la unión de nuestros testimonios podía cambiar completamente la narrativa. Una tarde, mientras revisaba las notas que había tomado, recibí un mensaje de don Marcelo. «Hoy paso por el piso para revisar la caldera. Asegúrate de que todo esté en orden». Su tono era autoritario, casi condescendiente, pero algo dentro de mí se activó. No era el momento de confrontarlo directamente. Era el momento de observarlo, de registrarlo y de preparar la evidencia que necesitaba. Esa visita se convirtió en un ensayo silencioso. Cada movimiento suyo, cada comentario y cada intento de manipulación fueron anotados con precisión. Entendí que no solo debía documentar lo que sucedía en el piso, sino también cómo él intentaba controlar la situación, cómo intentaba intimidar con gestos y palabras, y cómo podía usar eso en su contra cuando fuera necesario. Mientras caminaba por el barrio para tomar aire, reflexionaba sobre mi propia transformación. La chica que entró al piso semanas atrás, insegura y temerosa, se había convertido en alguien meticuloso y observador. Aprendía a interpretar cada gesto, cada palabra, cada silencio, y a convertir lo que antes era miedo en conocimiento y estrategia. La sensación de control crecía, y con ella, la certeza de que estaba preparada para enfrentar cualquier intento de manipulación que don Marcelo pudiera intentar. Comencé también a planear la manera de usar las redes sociales y los portales de vecinos de forma más efectiva. La idea no era solo exponer negligencias aisladas, sino demostrar un patrón claro, sistemático, que revelara la verdad detrás de la fachada de casero diligente. Cada comentario, cada mensaje y cada interacción online se convertían en una pieza de un tablero que yo comenzaba a dominar con paciencia y precisión. La planificación no era improvisada. Cada detalle estaba medido, cada paso calculado, y cada acción estaba dirigida a construir un expediente sólido y convincente que nadie podría ignorar. Conforme los días pasaban, la sensación de vulnerabilidad desaparecía, reemplazada por un estado de alerta y confianza que nunca antes había experimentado. La rutina del piso, antes opresiva y angustiante, se había convertido en un laboratorio de observación y estrategia. Cada encuentro con don Marcelo, cada conversación con vecinos y cada movimiento del casero eran oportunidades para aprender, fortalecer mi posición y planear el siguiente paso. Comprendí que la justicia no dependía de la espera pasiva, sino de la acción calculada, de la observación constante y de la habilidad para transformar la información en poder. Después de semanas de observación y preparación, finalmente decidí que era el momento de empezar a actuar de manera más directa, aunque siempre con cuidado y calculando cada movimiento. No se trataba de confrontarlo con rabia ni de improvisar. Era necesario mostrar, de forma sutil pero contundente, que su negligencia y manipulación no podían continuar impunes. Empecé a organizar reuniones informales con algunos vecinos, solo aquellos en quienes podía confiar, para intercambiar información y coordinar acciones.
No era una conspiración abierta, sino un entramado de evidencia que, cuando se uniera, sería irrefutable. Carmen y Javier se convirtieron en mis aliados más cercanos. Con Carmen hablaba de los desperfectos y de los años de abuso silencioso que había soportado, mientras yo tomaba notas minuciosas de cada detalle que podía ser útil para demostrar un patrón de negligencia. Javier, más joven y con cierta habilidad tecnológica, me ayudaba a organizar los documentos, capturas de pantalla, fotos y mensajes de WhatsApp, y a preparar una línea de tiempo que mostrara, de manera clara y contundente, cómo don Marcelo había incumplido sistemáticamente sus obligaciones. Cada conversación, cada reunión, reforzaba mi convicción de que no solo estaba defendiendo mis derechos, sino también la dignidad de todos los vecinos afectados. Mientras tanto, don Marcelo seguía con su rutina, completamente ajeno a que alguien empezaba a minar su fachada de autoridad. Sus visitas al piso se mantenían frecuentes. Cada inspección disfrazada de revisión era una oportunidad para observar su comportamiento y registrar detalles. Aprendía a anticipar sus movimientos. Sabía qué hora llegaría, qué excusas usaría y cómo intentaría intimidar o manipular. Esta anticipación me daba ventaja. Podía planificar respuestas, tomar notas discretas y asegurarme de que cada interacción quedara documentada sin que él se diera cuenta. Cada pequeño descuido suyo era un paso más en mi estrategia, un hilo que podía ir tirando hasta desmantelar su red de control. Comencé también a usar de manera más activa las redes sociales y los portales de vecinos. Publicaba comentarios neutros pero informativos sobre problemas generales en el edificio, siempre cuidando de no revelar mi identidad, y observaba sus reacciones. Cada respuesta de don Marcelo, cada mensaje de vecinos y cada interacción me daba pistas sobre su personalidad y sobre cómo reaccionaría frente a evidencia o presión pública. Me di cuenta de que su arrogancia y exceso de confianza eran sus puntos débiles. Creía que podía manejar la narrativa, ignorar críticas y manipular a los demás, y esa sobreconfianza sería crucial para mis siguientes pasos. Un día, mientras revisaba los registros de pagos y facturas atrasadas que había recopilado, noté algo que me hizo sonreír por dentro. Don Marcelo había cometido un error en la contabilidad de los suministros del edificio, un detalle que había pasado desapercibido para él, pero que yo podía usar como evidencia de su negligencia y falta de profesionalidad. No era solo un error técnico, era una muestra de que sus métodos eran descuidados y de que pese a su fachada no podía controlar todo a la perfección. Ese descubrimiento reforzó mi estrategia. No solo debía exponer las fallas visibles, sino también los pequeños descuidos que mostraban su verdadera incapacidad como casero. Mientras caminaba por las calles de Lavapiés, pensando en cada acción y en cada posible reacción de don Marcelo, sentí cómo la transformación interna que había experimentado se consolidaba. Ya no era la inquilina vulnerable que había llegado semanas atrás. Era alguien que sabía observar, analizar y actuar con precisión. Cada pequeño paso, cada conversación con vecinos, cada registro y cada observación formaban un tablero de control que yo comenzaba a dominar. La sensación de poder y claridad mental que experimentaba era nueva, intensa, y reforzaba mi determinación de seguir adelante con la estrategia que había planeado con tanta paciencia. En mi mente, cada movimiento futuro estaba calculado. ¿Qué documentos presentar? ¿Cómo coordinar las evidencias con los vecinos? Y cómo exponer su negligencia de manera que nadie pudiera cuestionarla. La preparación se había convertido en un hábito, en una manera de ver la realidad desde todos los ángulos posibles, y cada acción era medida, intencionada, pensada para que la verdad saliera a la luz de manera irrefutable. Mientras el barrio seguía su rutina cotidiana, yo me sentía lista para dar los primeros pasos visibles de mi plan, con la seguridad de que cada pieza estaba en su lugar y que nada podría escapar a mi observación y control. Llegó el momento de actuar de manera más visible, aunque sin perder la calma ni la estrategia. Cada paso que había dado hasta ahora me había permitido conocer a don Marcelo, entender sus hábitos, sus métodos y, sobre todo, sus puntos débiles. No era cuestión de confrontarlo directamente con rabia ni de improvisar. Todo debía ser medido, calculado y respaldado con evidencia. Empecé por recopilar toda la información de manera organizada. Fotos de desperfectos, capturas de mensajes de WhatsApp, documentos de pagos atrasados y, sobre todo, registros de cada visita suya al piso. Cada detalle contaba, porque la verdad no se sostenía solo con palabras,
sino con pruebas concretas que nadie pudiera cuestionar. Carmen y Javier continuaban siendo mis aliados más cercanos. Con Carmen intercambiaba información sobre desperfectos antiguos que aún no había logrado documentar, mientras que Javier me ayudaba a preparar un archivo cronológico de incidentes con fechas y horas precisas, para mostrar un patrón de negligencia sistemática. La sensación de trabajar en equipo con ellos me daba fuerza y también una especie de seguridad emocional. No estaba sola frente a alguien que siempre había manipulado y despreciado a los vecinos. Cada encuentro con ellos fortalecía mi determinación y me permitía ver que la justicia no era solo una aspiración personal, sino una necesidad colectiva. Empecé a planear la manera de exponer la evidencia, sin que don Marcelo sospechara que estaba siendo observada. Creé un registro detallado de cada conversación que teníamos, anotando sus palabras exactas, los gestos y la actitud que adoptaba. Cada vez que llegaba al piso y me encontraba con él, actuaba como si todo estuviera bajo control. Pero en realidad, cada gesto suyo quedaba registrado en mi memoria y en mis notas. Aprendí a leer su lenguaje corporal. Cuando cruzaba los brazos o fruncía el ceño, significaba que algo lo incomodaba. Cuando sonreía con esa falsa cordialidad, estaba intentando imponer autoridad. Cada detalle era valioso y se sumaba a un cuadro cada vez más completo de su comportamiento. También comencé a utilizar las redes sociales y portales de vecinos de manera más estratégica. Publicaba comentarios neutros sobre problemas del edificio, siempre cuidadosamente redactados, y observaba la reacción de don Marcelo. Su arrogancia y sobreconfianza eran evidentes. Respondía con correcciones, justificaciones y amenazas sutiles, creyendo que podía controlar la narrativa. Esa actitud me servía de guía para saber cuándo y cómo actuar. Su exceso de confianza era su debilidad, y yo comenzaba a aprovecharlo. Cada mensaje, cada publicación y cada interacción se convertía en una pieza más de mi estrategia, un hilo que podía ir tirando hasta demostrar de manera irrefutable sus faltas. Una tarde, mientras revisaba los documentos de pagos y facturas, noté que don Marcelo había dejado un contrato mal archivado, con errores que podrían invalidarlo. Era un pequeño descuido, pero suficiente para demostrar que no podía manejar sus propiedades con profesionalidad. Cada descubrimiento reforzaba mi plan. No solo debía exponer los problemas visibles, sino también todos esos pequeños errores que revelaban su verdadera incapacidad y negligencia. Decidí entonces coordinar una reunión con varios vecinos que habían sufrido problemas similares. No era una confrontación directa, era una forma de unir fuerzas y de organizar los testimonios de manera coherente. Cada vecino aportaba datos, fotos, capturas y experiencias personales, y entre todos comenzamos a construir un expediente sólido que demostraba, sin lugar a dudas, el patrón de abusos y negligencias. Sentí una satisfacción silenciosa al ver cómo todo encajaba. Cada pequeño gesto, cada descuido, cada excusa y cada amenaza se convertían en evidencia tangible. Mientras caminaba por las calles de Lavapiés al final del día, pensaba en lo lejos que había llegado desde que llegué al piso insegura y temerosa. La chica que entró semanas atrás se había transformado en alguien capaz de planear, analizar y actuar con inteligencia. Cada acción, cada registro y cada interacción estaba calculada. Cada paso estaba pensado para exponer la verdad de manera clara y efectiva. No era solo una cuestión de justicia personal, sino de dignidad colectiva y de demostrar que la negligencia y el abuso no podían continuar impunes. Con cada día que pasaba, mi confianza crecía, y con ella, la certeza de que estaba preparada para la siguiente fase de mi plan. Cada acción de don Marcelo ya no me sorprendía. Cada error, cada gesto y cada excusa quedaba documentado. La rutina diaria, que antes era un recordatorio de vulnerabilidad, se había convertido en un terreno de observación y estrategia, y yo empezaba a sentirme dueña de cada movimiento, cada decisión y cada consecuencia. Llegó un momento en que la paciencia había dado sus frutos y sentí que podía pasar de la recopilación de evidencia a la acción directa, siempre sin perder la calma ni la estrategia que había construido durante semanas. Cada día, al entrar al piso, revisaba cada detalle como si fuera un investigador, tomando notas de cada gesto de don Marcelo, cada comentario ambiguo, cada inspección disfrazada de revisión rutinaria. Su arrogancia era evidente. Creía que podía controlar todo sin que nadie cuestionara su autoridad. Y esa sobreconfianza se convirtió en mi ventaja más valiosa.
Decidí que la primera acción visible debía ser organizada y respaldada por evidencia concreta. No podía limitarme a exponer un problema aislado. Necesitaba demostrar un patrón de negligencia que quedara claro para cualquier observador, incluido él. Por eso organicé todas las fotos, documentos y capturas de pantalla en un expediente detallado, ordenado cronológicamente, mostrando cada incidente desde que llegué al piso hasta ese momento. Cada fallo de la caldera, cada grieta en la pared, cada retraso en el pago de suministros quedaba registrado con fechas, horas y testimonios de vecinos. El archivo era completo y meticuloso, y eso me daba una seguridad que nunca antes había sentido. No podía ser ignorado. Mientras tanto, mantenía reuniones discretas con los vecinos que confiaban en mí. Carmen y Javier eran mis aliados más cercanos, pero también había otros que, aunque más reservados, aceptaban compartir sus experiencias. Cada uno aportaba información que reforzaba la evidencia, fotos de filtraciones, mensajes de WhatsApp donde don Marcelo prometía soluciones que nunca cumplía, recibos alterados y hasta notas de amenazas veladas. Todo estaba organizándose como un rompecabezas que, una vez completo, revelaría la imagen real de su comportamiento. La colaboración silenciosa entre nosotros nos daba fuerza y seguridad, y me hacía sentir que la lucha no era solo mía, sino de todos los afectados. La primera acción visible fue planificada para un día en que él no esperaba contratiempos. Preparé una carta formal, redactada con precisión, exponiendo los problemas del piso y solicitando soluciones inmediatas, adjuntando fotos y documentos que demostraban cada falla. No era una amenaza, sino una presentación clara de hechos que no podía negar. La envié por correo certificado y también por correo electrónico, asegurándome de que quedara constancia de su recepción. Cada paso estaba calculado. Quería dejar claro que estaba organizada, que conocía mis derechos y que no aceptaría más excusas. Poco después, mientras revisaba el portal de vecinos, noté que algunos comentarios recientes reflejaban experiencias similares a las mías. Aproveché esos testimonios para reforzar la evidencia de manera anónima, publicando de forma estratégica mensajes que mostraban un patrón de negligencia y manipulación sin revelar mi identidad. Cada reacción de don Marcelo, que intentaba justificar o minimizar los problemas, era registrada cuidadosamente. Su arrogancia y exceso de confianza se volvían cada vez más evidentes. Respondía con comentarios defensivos y amenazantes. Pero ahora, yo podía documentar cada uno de esos intentos de manipulación, como prueba de su actitud constante y reiterada. Mientras caminaba por las calles de Lavapiés, después de entregar la carta, sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. No era solo la exposición de los problemas del piso lo que me motivaba, sino la posibilidad de demostrar que alguien que había actuado con impunidad durante años podía ser cuestionado y que sus errores tendrían consecuencias. Cada gesto, cada interacción y cada detalle observado formaban parte de un plan más amplio que se estaba ejecutando con precisión. Además, comencé a coordinar reuniones informales con los vecinos para revisar cómo podrían actuar juntos ante futuras negligencias. No se trataba de confrontar a don Marcelo de manera violenta ni improvisada, sino de crear un frente organizado de evidencia, respaldo mutuo y comunicación clara. La sensación de poder y control que experimentaba era nueva y estimulante. Cada acción que tomaba reforzaba mi confianza y consolidaba la transformación que había vivido desde el primer día en aquel piso. Lo que comenzó como frustración e impotencia se había convertido en estrategia, conocimiento y determinación. Con la evidencia organizada y los vecinos alineados, sentí que era el momento de pasar a la fase más directa de la estrategia. Cada detalle que había recopilado durante semanas estaba listo para ser usado en mi favor, y la paciencia que había cultivado comenzaba a dar frutos. No se trataba de un ataque impulsivo. Era una acción calculada, meticulosa, que demostraría de manera clara la negligencia y manipulación de don Marcelo. El objetivo no era humillarlo sin razón, sino exponer la verdad de manera que nadie pudiera negarla ni tergiversarla. Empecé por preparar una reunión formal con algunos vecinos clave. Carmen, Javier y otros residentes que habían sufrido problemas similares estaban presentes, todos con documentos, fotos y capturas de pantalla listas para ser presentadas en cualquier momento. Cada uno entendía que no era un acto de confrontación personal, sino una demostración objetiva de los hechos. La coordinación era silenciosa pero eficiente. Hablábamos en susurros. Revisábamos detalles de las pruebas y planificábamos la manera de presentarlas,
sin provocar reacciones impulsivas que pudieran poner en riesgo la estrategia. Cada gesto de preparación me hacía sentir más segura y más consciente del poder que había acumulado a través de observación y paciencia. El primer encuentro directo con don Marcelo se produjo una tarde en que él llegó al piso para una supuesta revisión rutinaria de la caldera. Su entrada fue igual de arrogante que siempre, con esa sonrisa que intentaba parecer amable, pero que no lograba ocultar la frialdad de sus intenciones. Esta vez, sin embargo, yo estaba lista. No le dejé espacio para manipular ni para minimizar los problemas. Cada fallo estaba documentado, cada mensaje registrado y cada testimonio respaldado. Mostré las fotos de los desperfectos, los mensajes que él había enviado y prometido cumplir y no cumplió, y le entregué una copia del expediente que habíamos preparado con los vecinos. Su expresión cambió lentamente de arrogancia a sorpresa y luego a incomodidad, y pude notar cómo sus intentos de justificarse empezaban a flaquear. Mientras revisaba cada detalle con él, pude sentir el cambio en mi interior. La inseguridad y el miedo que me habían acompañado los primeros días desaparecían, reemplazados por una claridad y una determinación que nunca antes había sentido. Cada evidencia presentada era un golpe silencioso pero contundente, mostrando no solo que yo conocía mis derechos, sino que estaba dispuesta a hacerlos valer con inteligencia y organización. Don Marcelo intentó argumentar, justificar errores y minimizar los problemas, pero cada palabra suya quedaba registrada y contrarrestada con pruebas sólidas. La sensación de control era intensa. Cada gesto y cada palabra estaban calculados para mantener la situación bajo mi dirección. Además, la presencia de los vecinos fortalecía la estrategia. Su testimonio y sus documentos respaldaban cada afirmación mía, convirtiendo la confrontación en algo colectivo y verificado. No era solo mi voz contra la suya, eran hechos comprobables. Un patrón de negligencia que se hacía evidente ante cualquiera que tuviera ojos para verlo. La coordinación silenciosa entre nosotros mostraba fuerza, organización y determinación, y cada comentario que él intentaba usar para intimidar se transformaba en evidencia de su arrogancia y falta de profesionalidad. Después de aquel encuentro, sentí una mezcla de satisfacción y alerta. Sabía que no había terminado, que don Marcelo podría intentar maniobras para recuperar el control o desestimar la situación, pero también sabía que cada paso que había dado estaba respaldado por evidencia concreta y por el apoyo de los vecinos. La rutina diaria del piso, que antes me hacía sentir vulnerable, se había convertido en un terreno de control estratégico, donde cada interacción con él podía ser utilizada a mi favor. Caminando por las calles de Lavapiés esa tarde, bajo la luz tenue de los faroles y el murmullo constante de la ciudad, reflexioné sobre la transformación que había vivido. La chica que había llegado insegura y temerosa se había convertido en alguien capaz de observar, analizar y actuar con inteligencia. Cada acción, cada registro y cada interacción con don Marcelo y los vecinos formaba un entramado de estrategia que me daba seguridad y poder. La sensación de empoderamiento era intensa, y comprendí que la batalla no solo era por justicia, sino por dignidad, autonomía y respeto. Después del primer enfrentamiento con don Marcelo, su actitud comenzó a cambiar de manera perceptible, aunque todavía intentaba mantener la apariencia de autoridad. Cada vez que entraba al piso, su mirada ya no era tan confiada. Había un destello de precaución que antes nunca existía. Esa transformación silenciosa era la prueba de que mi estrategia empezaba a dar frutos, y me dio un impulso de energía que me motivó a avanzar a la siguiente fase. Hacer que las consecuencias de sus negligencias fueran visibles no solo para mí y los vecinos, sino para cualquiera que tuviera contacto con él o con sus propiedades. Decidí que era hora de usar los portales de vecinos y las redes sociales de manera más estratégica y directa. No publiqué ataques personales. Todo estaba redactado de forma objetiva, mostrando los problemas del edificio, las fallas en las instalaciones y los retrasos en el pago de suministros, siempre respaldados por fotos, mensajes y documentos. Cada publicación estaba diseñada para exponer un patrón de negligencia de manera clara, dejando ver la diferencia entre lo que prometía y lo que realmente hacía. La reacción de don Marcelo fue inmediata. Intentó intervenir, comentar, justificar y minimizar los problemas, pero cada respuesta suya quedaba documentada y se convertía en evidencia adicional de su arrogancia y descuido. Mientras coordinaba la exposición, seguía trabajando con Carmen y Javier, quienes se convirtieron en piezas fundamentales en esta fase.
Cada uno recopilaba nuevos testimonios y documentos, reforzando el expediente y asegurando que ningún detalle pudiera ser ignorado. La fuerza de nuestra colaboración se volvía más evidente cada día. No éramos solo un par de vecinos reclamando, sino un grupo organizado y decidido a mostrar la verdad de manera concreta y transparente. Esa sensación de unidad me daba confianza y fortalecía mi determinación de seguir adelante, incluso cuando la tensión aumentaba y la posibilidad de que don Marcelo reaccionara de manera agresiva se hacía evidente. Una tarde, mientras revisaba mensajes recientes de otros vecinos en el portal comunitario, noté que algunos empezaban a comentar sobre situaciones similares a las nuestras. La red de información comenzaba a crecer más allá de nuestro pequeño grupo. Otros residentes, antes tímidos o temerosos, empezaban a compartir sus experiencias y a aportar datos que reforzaban la evidencia que habíamos recopilado. Sentí una satisfacción silenciosa al ver cómo la verdad comenzaba a abrirse camino, y comprendí que la presión colectiva comenzaba a afectarlo de manera significativa. Don Marcelo ya no podía controlar la narrativa, ni minimizar los problemas, sin que sus propias acciones quedaran expuestas. Decidí entonces organizar una reunión más formal con los vecinos, no para confrontarlo cara a cara, sino para coordinar la presentación de pruebas de manera organizada y estratégica. Cada documento, cada foto, cada captura de mensaje fue revisada y analizada con detalle. Sabía que no podía dejar nada al azar. Cualquier error podría ser utilizado en mi contra. La planificación era meticulosa. ¿Qué mostrar primero? ¿Cómo responder a posibles objeciones? Y cómo asegurar que la evidencia quedara clara e irrefutable. Esta fase requería precisión, paciencia y control absoluto de cada detalle. Mientras caminaba por las calles de Lavapiés esa noche, sentí la transformación completa. La inseguridad y la vulnerabilidad que había sentido al llegar al piso se habían disipado, reemplazadas por un estado de observación, análisis y acción calculada. Cada paso que daba, cada interacción con vecinos y cada registro de don Marcelo me daba una sensación de control que nunca antes había experimentado. Comprendí que esta batalla no era solo por justicia personal, sino por dignidad y respeto colectivo, y que mi preparación y estrategia eran herramientas poderosas para lograrlo. Esa noche, revisando una vez más el expediente completo, comprendí que la siguiente fase sería decisiva. No solo debíamos exponer sus negligencias, sino demostrar de manera visible que su autoridad estaba siendo cuestionada y que sus excusas ya no tenían poder. Era el momento de intensificar la presión, de hacer que sus errores fueran evidentes para todos y demostrar que, finalmente, alguien estaba listo para enfrentar la injusticia con inteligencia y determinación. Después de semanas de preparación y estrategia silenciosa, supe que había llegado el momento de pasar a la fase más visible. Mostrar a don Marcelo que sus negligencias no solo eran conocidas, sino que tenían consecuencias tangibles ante todos los vecinos y cualquier observador externo. La paciencia había dado sus frutos, y la evidencia que habíamos recopilado estaba lista para ser utilizada de manera estratégica y contundente. Cada registro, cada mensaje y cada foto se convertiría en una pieza irrefutable que dejaría claro quién tenía la verdad de su lado. Comencé organizando un boletín digital para los vecinos, redactado con un lenguaje claro, objetivo y sin ataques personales, solo hechos verificables. Mostraba los desperfectos del edificio, los retrasos en pagos de suministros, los mensajes incumplidos y las inspecciones manipuladoras de don Marcelo. Lo envié por correo electrónico, grupos de WhatsApp y portales de vecinos, asegurándome de que todos tuvieran acceso a la información. Cada reacción que recibía confirmaba que la estrategia funcionaba. Algunos vecinos expresaban alivio, otros compartían sus propias experiencias, y muchos comenzaron a tomar conciencia de que no estaban solos en sus problemas. La presión comenzó a sentirse de inmediato. Don Marcelo empezó a actuar de manera diferente. Su arrogancia inicial se transformó en tensión visible. Sus respuestas a mis publicaciones y mensajes se volvieron más defensivas, tratando de minimizar los problemas o de justificar sus acciones. Pero ahora cada intento suyo quedaba registrado y podía ser utilizado como prueba de su falta de profesionalidad y mala gestión. Cada gesto suyo se volvía en su contra. Una palabra fuera de lugar, una excusa débil, un comentario condescendiente se transformaba en evidencia tangible que reforzaba nuestro expediente. Mientras tanto, Carmen y Javier seguían siendo mis aliados más cercanos. Revisábamos juntos cada reacción de los vecinos, recopilábamos nuevos testimonios
y analizábamos cada movimiento de don Marcelo. Esta coordinación silenciosa nos daba fuerza. No éramos solo 2 o 3 personas reclamando, sino un grupo organizado que había aprendido a actuar de manera estratégica y meticulosa. Cada día que pasaba, nuestra red de información se hacía más sólida y más difícil de ignorar, y yo sentía que el control que había cultivado desde que llegué al piso se consolidaba con cada acción. Decidí también involucrar a otros vecinos que hasta entonces habían sido pasivos o temerosos. Les mostré cómo documentar incidentes, cómo tomar fotos de desperfectos y cómo registrar mensajes y comunicaciones de manera clara. La respuesta fue impresionante. Muchos comenzaron a enviar fotos, notas y registros que reforzaban aún más nuestro caso. La colaboración colectiva hacía que don Marcelo empezara a percibir que su autoridad estaba siendo cuestionada de manera directa y organizada, y que la impunidad que había disfrutado durante años comenzaba a desmoronarse lentamente. Una tarde, mientras revisaba el portal de vecinos, vi cómo algunos comentarios recientes reflejaban el impacto de nuestras acciones. Otros residentes comenzaban a denunciar problemas similares y a compartir evidencia propia. Era un efecto dominó. Cada publicación y cada testimonio reforzaban la imagen de don Marcelo como un casero negligente y manipulador. Su reputación, hasta entonces mantenida por la intimidación y la apariencia de autoridad, empezaba a derrumbarse frente a pruebas claras e irrefutables. La sensación de poder era intensa y, al mismo tiempo, consciente. Cada acción que daba estaba cuidadosamente calculada para mantener la presión, proteger la evidencia y fortalecer la unidad de los vecinos. Ya no era solo una cuestión de reclamar mis derechos. Era un acto de justicia colectiva y de dignidad frente a alguien que había abusado de su posición durante demasiado tiempo. Caminando por las calles de Lavapiés, comprendí que el siguiente paso sería decisivo. No solo exponer sus errores, sino asegurarnos de que las consecuencias fueran visibles y de que la comunidad viera claramente quién tenía la razón y quién había actuado de manera negligente durante años. Llegó el día en que todo el esfuerzo, la paciencia y la estrategia que había construido se tradujeron en resultados visibles y contundentes. Don Marcelo ya no era el casero arrogante que intentaba imponer su autoridad sin cuestionamientos. Su imagen comenzaba a desmoronarse frente a todos los vecinos y cualquier observador externo. La evidencia que habíamos recopilado durante semanas, fotos, documentos, mensajes, testimonios, estaba organizada de manera irrefutable, y la comunidad empezaba a reconocer la verdad que hasta entonces él había logrado ocultar bajo su fachada de control y autoridad. El primer paso fue una reunión formal con todos los vecinos, que habían participado activamente en la recopilación de pruebas. Cada uno presentó sus documentos, cada mensaje y cada foto fue mostrado de manera ordenada y clara, y todos coincidimos en que no era suficiente denunciar de manera individual. La acción debía ser conjunta, fuerte y visible. Sentí una mezcla de emoción y responsabilidad al ver cómo nuestra preparación había convertido la indignación acumulada durante años en un expediente sólido que nadie podría ignorar. Don Marcelo estaba presente, pero su confianza inicial se había desvanecido. Su postura, antes altiva, se transformó en una tensión contenida, mientras intentaba justificar sus errores y minimizar las pruebas, pero cada intento suyo quedaba neutralizado por la evidencia acumulada y la coordinación de los vecinos. Mientras observaba sus reacciones, comprendí que la estrategia no solo había sido efectiva, sino transformadora. Cada paso que había dado, desde la recopilación de información hasta la coordinación con los vecinos y la exposición en redes sociales, había reforzado mi capacidad de acción y mi confianza. La chica insegura que había llegado semanas atrás se había convertido en alguien capaz de planear, analizar y ejecutar acciones con precisión y determinación. Cada gesto, cada interacción y cada detalle observado se había transformado en poder tangible y control estratégico. La segunda fase consistió en hacer pública la evidencia de manera más amplia. Utilicé los portales de vecinos, redes sociales y grupos de comunicación del barrio para mostrar la documentación, redactando de manera objetiva y clara los hechos que demostraban la negligencia sistemática de don Marcelo. No era un ataque personal ni un acto de venganza impulsiva. Era una exposición de hechos que cualquiera podía verificar y cuya claridad hacía imposible negar la realidad. La respuesta de los vecinos fue inmediata. Comentarios, reacciones y testimonios propios comenzaron a reforzar la narrativa,
y don Marcelo quedó cada vez más aislado, incapaz de mantener la autoridad que había ejercido durante años. Uno de los momentos más impactantes fue cuando varios vecinos coincidieron en presentar reclamaciones formales ante las autoridades competentes, usando la evidencia que habíamos organizado de manera meticulosa. Su arrogancia y confianza inicial se vieron completamente derrotadas por la organización, la cooperación y la claridad de los hechos. La caída de su imagen ante la comunidad fue visible. Lo que antes era una figura de autoridad, ahora se percibía como alguien negligente, descuidado y manipulador. Cada gesto suyo mostraba frustración y tensión, mientras nosotros consolidábamos la fuerza de la acción colectiva. En ese proceso, comprendí que la justicia no era solo un concepto abstracto, sino la suma de planificación, acción y colaboración. La transformación interna que había vivido se reflejaba en cada movimiento. Ya no era la inquilina vulnerable, sino alguien capaz de observar, analizar y actuar con determinación, controlando cada aspecto de la situación. La unidad de los vecinos y la evidencia acumulada habían convertido una lucha aparentemente individual en un acto de poder colectivo, y la caída de don Marcelo se consolidaba de manera irreversible. Al final de aquel día, mientras caminaba por las calles de Lavapiés, sentí una mezcla de alivio, orgullo y claridad. La batalla había sido larga, pero la estrategia, la paciencia y la colaboración habían resultado efectivas. Don Marcelo había sido expuesto, su autoridad cuestionada y su negligencia hecha visible para todos. Y yo, que había comenzado esta historia insegura y temerosa, cerraba el capítulo con la certeza de que la justicia, el respeto y la dignidad no dependen de esperar, sino de actuar con inteligencia, organización y determinación. La sensación de poder y control se consolidó en mí como nunca antes. Cada acción había sido medida, cada evidencia presentada con precisión, y el resultado era claro y contundente. La historia no terminaba en un triunfo aislado, sino en la lección profunda de que la paciencia, la estrategia y la cooperación pueden transformar la vulnerabilidad en fuerza, y que la verdad, cuando se presenta de manera clara e irrefutable, siempre encuentra su camino.